mucha sirena, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Espejo. No ha sonado aún la sirena del primer ferry y ya hay muchos poniéndose el salvavidas. Lo malo es cuando les digan no se vistan, que no van, porque hasta ahora la verdad es que no hay respuesta oficial del gobierno cubano y como están pasando tantas cosas, podría tratarse de una decisión unilateral de Washington, algo que también costaría creer, pues se supone que todo está cocinado y requete cocinado y que a nosotros solo nos están sirviendo una mesa con un menú acordado de antemano, como en los cruceros. ¿Serán diarios los ferries? Esa es una pregunta. Otra es si podremos los exiliados cubanos utilizarlo, si podrán los de Cuba venir en esos ferries aquí a Miami. Y la pregunta ya más general es cómo hacer acuerdos normales con un país anormal. Ese es uno de los grandes retos. Bienvenidos al Espejo. Visto bueno. Muy bien, nuestros invitados, Rafael Hernández Blasco, abogado cubano, delegado de la Fundación Vuelta Abajo por Cuba. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Y le doy las gracias a todos los que han hecho posible que esté hoy aquí en este programa, y especialmente a usted y a todos los hermanos míos aquí del exilio. ¿Cómo no? ¿Vives en Cuba, verdad? Vivo en Guanes, Pinar del Río. En Guanes, ¿no? Bueno, Vuelta Abajo por Cuba ya te dice de dónde eres. Tenemos otro abogado que ejerce acá, que es Santiago Alpizar, abogado de inmigración, que estuviste también en el otro programa que hicimos del ferry, ¿no? Sí. Sí. Antes estábamos en el muelle, ahora se supone que estamos montados en el ferry, ¿no? Yo te lo dije, que se iban a montar todo el mundo en el ferry. Y Andrés Albuquerque, que es un analista político, pero que también es un especialista en temas de turismo desde hace ya más de 20 años, ¿no? Sí, 30. 30 años, ¿no? No confieses la edad, Andrés, que eso puede ser peligroso. El reportaje dice que todo vuelve a la normalidad. La pregunta es si eso es una exageración. No sé ni de lo que me están hablando. Y para mí... ¿Por qué no sabes bien de lo que estamos hablando? ¿A qué normalidad se refiere cuando usted dice que todo vuelve a la normalidad? O sea, ahora que va a haber cruceros desde aquí, desde Miami, desde Cayo Hueso, todos los días a La Habana, y desde La Habana ustedes, a lo mejor el próximo viaje tuyo puedas venir en un ferry. Primero no puedo, seguro de hecho estoy que no voy a poder venir como turista aquí. No yo solo yo, ni ningún cubano, pero no tenemos el dinero para viajar. Y mientras que esté un sistema como el que está instaurado en nuestra república, en nuestro país, no vamos a tener esas facilidades de las que quieren. ¿Cómo vienes ahora? ¿Cómo viniste? Yo vine ahora para una conferencia, un taller que se impartió aquí en la Universidad de la Florida, el rescate jurídico. ¿Te parece positiva o negativa esta noticia de que de los ferries a Cuba? Para mí todo eso, por lo menos para mí es negativo. ¿Por qué? Sencillo, porque mientras que sea el gobierno, eso lo único que va a hacer es seguir enriqueciendo el gobierno y no beneficia en nada al pueblo de Cuba. Son el gobierno el que sigue aumentando su riqueza, su patrimonio, y el pueblo mirando desde lejos los ferries, cómo vienen, cómo van, porque posibilidades no tienen ninguna. Y el gobierno no se la va a permitir tampoco, de esas libertades y esa normalidad de la que están hablando, que se va a normalizar todo, ¿no? Entre... Ajá, que es la palabra ahora un poco de moda. Vamos a ver qué dice uno de los empresarios de estos ferries, específicamente de Baja, que es uno de los que ha recibido inmediatamente una licencia sobre este tema. Adelante. El ferry tendría capacidad para 2.000 pasajeros. No es un ferry tipo catamarán, no es un ferry rápido, es un ferry con con todas las amenidades, restaurantes, bares, club nocturno, alberca, etcétera, etcétera. Queremos que el viaje sea una experiencia, una verdadera experiencia, no solo un medio de transporte. Como especialista en turismo, y con tu experiencia, lo que dice este empresario. Hay dos cosas. Una que me gustaría dejársela a Santiago, y es que tú, Santiago, ninguno de nosotros cuatro puede entrar a Cuba por vía marítima. Hasta ahora. Hasta ahora. Porque el gobierno cubano lo impide. Lo impide. Es decir, que tendría que cambiar la ley. Por tanto, tampoco él podría salir, porque tendría que regresar. Entonces, pero vamos a poner que quiten esa ley. En un país como Cuba, una ley se quita y se pone como sea. Levantar el banderín de que los cubanos podamos llegar allí por mar. Bueno, pero no en tu barco, sino en el barco que ponen ellos. Bueno, hay que ver qué dice la ley y cómo la interpreta Bertico de Jayalía cuando se vaya con su barco de 10 pies. Pero vamos a salir de ahí. Mira, ellos dicen que quieren cobrar $300 y tantos ida y vuelta. Si a Banatur
por cada persona que entra al aeropuerto de La Habana cobra 130, 150 dólares. ¿Cuánto en impuestos? Lo que cobra Banatura, además los impuestos, ¿cuánto le va a ganar el señor de baja a cada boleto? Yo no lo tengo claro los números. Con Cuba tú no puedes salir diciendo el precio que vas a hacer porque tú no sabes el precio que Cuba te va a cobrar y después las penales y las mordidas que te va dando para poder operar. Ahora, al Pizar, la pregunta que yo le tengo es, ¿podría ser esto una medida unilateral de Washington? Washington le da permiso a cierta gente o a ciertas empresas para viajar, porque tú lo adelantaste, tú dijiste que iba a suceder en el programa pasado, yo lo dije. Pero a lo mejor el que movió el peón fue Washington, ¿no? ¿O tú crees que está cocinado en las 17 meses de conversación? Yo no, si está cocinado no lo sé, pero estoy casi convencido de que la respuesta de Cuba a la larga va a ser aceptar los viajes en ferry, y eso por supuesto va a traer como consecuencia algunas variaciones en la ley, en la legislación cubana, de aceptar los viajes de los exiliados cubanos o de los refugiados, los inmigrantes, como ellos le quieran llamar, de regreso a Cuba por vía marítima, y esto es un incentivo muy grande para todos los turoperadores y las personas que viven de la industria del turismo, de los viajes a Cuba, para hacer presiones, si es que tienen ese tipo de facultades con el gobierno de Cuba, que es muy voluntarista, de exigir algunos cambios que son los que yo siempre estoy observando o quiero ver por parte de Cuba con respecto a la inmigración, o como ellos le quieran llamar, a la comunidad cubana en el exterior. ¿Por qué los cubanos tenemos que viajar con un pasaporte y un permiso a Cuba? ¿Por qué tenemos que pagarle al gobierno cubano por entrar o regresar al país? Esas son las cosas que se tienen que poner bajo en la mesa de negociaciones, también por estos turoperadores y las empresas de turismo, para ejercer la presión necesaria para que si se va a hacer algo que parece normal, se haga también de la forma más legítima posible, como es esto de que los cubanos no tengamos que pedirle autorización al gobierno de Cuba, que nosotros no pusimos para entrar a nuestro propio país. Ahora, no hay una respuesta oficial del gobierno de Cuba, pero sí hay ya una respuesta oficiosa. Hay quien cree que este señor ha dicho esto por su cuenta. A mí me cuesta trabajo que alguien se arriesgue a hablar de estos temas tan delicados sin que le hayan mandado a hablar. El comodoro de la Marina Hemingway ha respondido a una pregunta de la prensa internacional sobre si Cuba está o no preparada para recibir estos ferries. Y esto fue lo que dijo. Eso va a facilitar el flujo de visitantes con un menor costo, con una mayor posibilidad de traer inclusive a los cubanos americanos, a sus familiares, productos, mercancías. Y por supuesto que va a activar, como digo yo, va a revivir la actividad marítima portuaria en Cuba con relación al tema de los ferries. Cosa que existió hace muchos años y que ahora puede volver a revivirse con estas medidas y reactivar la actividad como tal de atención a los ferries. De aprobarse ya o de instrumentarse por el gobierno cubano, por las autoridades cubanas, por el Ministerio del Transporte, la llegada de los ferries a Cuba sería principalmente, inicialmente, en los puertos donde hay una cierta habilitación ya. Porque la realidad es que no hay puertos de ferries preparados, que yo conozca, no hay instalaciones para ferries preparadas en el país. La mayoría de los ferries que vengan procedentes de Estados Unidos van a querer ir al puerto de La Habana. Y el puerto de La Habana, ustedes deben saber que hay un proyecto integrador de desarrollar en el puerto de La Habana uno de los mejores puertos turísticos de Cuba y del mundo. Bueno, ya ahí hay dos cosas. Él primero dice de aprobarse y después dice que no hay necesariamente la infraestructura, aunque me dicen que en Varadero hay una marina que se llama la Marina Gaviota, ¿no? Como mismo nombre de la empresa, que sí podría estar preparada. Pero en términos generales... Pero creo que hace falta para que se atraque un ferry diferente a un barco, a otro tipo de transporte marítimo. No sé, yo tampoco tengo la misma duda, ¿no? Yo creo, yo no soy, estoy especulando. Pero me imagino que lo que debe haber es una rampa para que bajen los carros. Sí. Pero inicialmente... ¿Tú crees que dejen ir con, si con ese carro tan grande que tú tienes por La Habana? No puedes andar. Eso sería un mal ejemplo, ¿usted no cree? ¿No? Que los exiliados se bajen ahí con el Homer. Eventualmente eso va a suceder.
gústele a quien le guste y pésele a quien le pese, lamentablemente lo van a hacer y lo peor del caso es que va a suceder de la forma que menos los que hemos estado del lado acá por habernos escapado de aquel sitio queremos que sea.